Buenas tardes a todos. Soy Pilar de la Era, represento al Ateneo de Santander y yo en principio lo que quiero hacer es darles las gracias a todos. En primer lugar por asistir en esta cálida tarde de invierno a este acto en honor y como todos los años organiza la Facultad de Derecho de la Constitución. También le quiero dar las gracias a la Facultad de Derecho y especialmente a su decano, don Ángel Pelayo, tan amigo de esta casa. Y por supuesto, la presentará él, a la ponente de hoy, doña Olga María Sánchez. Simplemente decirles que el agradecimiento también, porque yo como profesional también del derecho, una de las primeras promociones, además de que salió después de la Constitución española, yo ya la estudié, pues agradezco enormemente, sobre todo, estas jornadas en las que se nos invita a reflexionar. Pero además, cuando me vi el tema del que nos va a hablar Olga y a plantear, me dije, bueno, este es el tema. Este es el tema de hoy en día, este es el asunto troncal y yo creo sobre el que debemos reflexionar. Nada menos que llevamos, yo creo que 2000 años reflexionando la humanidad sobre este asunto de la verdad, desde Tucídides, Aristóteles, Platón, Fedor, Dostoyevsky y sobre la mentira. Y por eso yo creo que una frase muy sugerente de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, precisamente lo que dice es que el hombre tiene el privilegio de mentir. Yo como abogada en ejercicio, y ya voy a acabar, simplemente voy a dejar dos reflexiones. La verdad y la mentira conviven con el ser humano y conviven con todos nosotros. Por ejemplo, en derecho, en un procedimiento penal, está bien que el investigado y que el acusado mienta, porque forma parte del derecho de defensa. Eso es una vertiente. Sin embargo, un testigo de ese mismo crimen está penado con el delito de falso testimonio si miente. En consecuencia, todo eso abre, bueno, un montón de abanicos que seguro que doña Olga María Sánchez, la catedrática de Filosofía del Derecho, nos va a abrir y que yo me voy corriendo para no quitar ni un minuto más para este tema tan apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todos por asistir. Buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es agradecer al Ateneo esta invitación, esta cita anual a la Facultad de Derecho para celebrar la Constitución. Muchas gracias, Pilar, en representación del Ateneo, que nos acojas aquí un año más. La verdad es que yo creo que vale la pena celebrar la Constitución. Yo cuando pienso en la Constitución española me acuerdo siempre de unos versos de Gil de Biedma, el poeta catalán y español, que en los años 60 decía en unos versos: la historia de España es la historia más triste de todas las historias porque acaba mal. Bueno, yo creo que esa idea de la historia de España como algo mal acabado, de alguna manera, que una historia a veces marcada pues por las guerras civiles, por las asonadas, por las dictaduras, por los grandes problemas, el problema religioso, el problema social, el problema territorial. Bueno, pues de alguna manera la Constitución española del 78 vino a dar un cambio al panorama y abrió un periodo, que ya son casi 50 años, donde esa frase de Gil de Biedma ya deja de tener vigencia. Yo creo que llevamos 50 años en España, casi 50 años, 47 años, gracias a la Constitución, que han sido años de paz, han sido años de prosperidad, han sido años de integración europea, han sido años de democracia, de tolerancia, y bueno, pues por eso me parece que es muy importante poner en valor esa parte de la historia de España que acaba bien, y ese gran instrumento jurídico que ha sido la Constitución española, que ha hecho que esto sea así.
Bueno, a partir de ahí y de esa satisfacción por celebrar la Constitución española y este aniversario, pues claro, es cierto que el momento actual no es un momento fácil, no, todos lo somos conscientes de ello. Es un momento de cambio, es un momento donde están pasando muchas cosas, donde estamos un poco sobrepasados, donde, como se dice, todo lo sólido parece desvanecerse, ¿no? Perdemos las seguridades, las certezas. Bueno, y en parte, yo creo que una parte de ese escenario viene marcado pues, por lo que está ocurriendo con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que, como ha dicho Pilar, yo creo que son uno de los grandes temas del contexto contemporáneo. Porque ya cuando empezó a hablarse de las TIC, se puso de manifiesto que, lejos de ser un instrumento útil, sin más, para favorecer la comunicación, el diálogo, incluso la democracia, se hablaba de la teledemocracia, también se puso de manifiesto que estas nuevas tecnologías iban a plantear problemas y iban a producir quizás efectos negativos, como puede ser la radicalización, la polarización, la disrupción del discurso racional, que es un presupuesto clásico de la democracia, una opinión pública formada, racional, tolerante. Y bueno, pues todos esos problemas resulta que los tenemos ya aquí encima de la mesa después de haber sido advertidos hace años por la doctrina. Entonces, ahí yo creo que encaja muy bien la conferencia de hoy de la profesora Olga Sánchez, ¿no?, sobre la libertad de expresión y sus enemigos, el silencio y la mentira. Porque ella lleva años trabajando en cuestiones relativas a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y ha advertido de algunos de estos peligros. Y entonces es una persona, yo creo que muy adecuada para ilustrarnos efectivamente sobre un tema que creo que es un tema trascendental. La profesora Olga Sánchez es, como ha dicho Pilar, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Cantabria, es además la directora de su departamento de Derecho Público y tiene una larga trayectoria intelectual de la que voy a hacer simplemente una mención muy breve, porque ha trabajado distintos temas, aparte de estar ahora trabajando concretamente el tema de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y sus efectos jurídicos. Ella empezó su carrera académica con una tesis sobre el derecho de huelga, hablando sobre el tema de los derechos de los trabajadores y la justicia social. Ese fue su primer gran trabajo, que cristalizó en una publicación en el año 97. Y a partir de ahí ha tratado multitud de temas que yo diría que se caracterizan siempre por el compromiso social y por el interés y la actualidad. Ha tratado los derechos de la mujer especialmente, tiene una carrera destacada en este ámbito, ha sido la directora del área de igualdad de la Universidad de Cantabria y ha recibido distintos premios en relación con su trabajo y su actividad en materia de igualdad de género. Ha trabajado también los derechos de la discapacidad, de los discapacitados, y ha colaborado con la legislación autonómica en materia de discapacidad. Ha trabajado también temas de filiación, de orientación sexual e igualdad de derechos, temas de maternidad y gestación subrogada. Bueno, tiene un perfil muy amplio de temas, ya digo siempre, con una beta práctica y con un gran interés, con una gran preocupación social. Yo creo que es una suerte que ahora se haya dedicado al tema de la inteligencia artificial, porque sí creo que es efectivamente uno de los grandes temas contemporáneos y además lo hace, y yo creo que aquí lo vamos a ver, mezclando estos temas con grandes conceptos, como es el concepto del silencio, que son conceptos de alguna manera trascendentes, que tienen implicaciones muy importantes y que las vamos a ver funcionar de una manera práctica escuchando a la profesora Olga Sánchez. El silencio, que es uno de sus grandes temas, la hemos escuchado decir cosas muy bonitas sobre el silencio en la facultad, y aquí temas como el silencio, como la verdad, la posverdad, con esa trascendencia filosófica, yo creo que nos va a resultar a todos muy, muy ilustrativa y muy atrayente. Entonces, bueno, pues simplemente insistir en eso, que es un placer para mí estar hoy aquí celebrando la Constitución, acompañados por la anfitriona del Ateneo, que es el mejor lugar que podemos tener fuera de la facultad para hacer una actividad, y presentando a la profesora Olga Sánchez. Entonces, muchas gracias y ya le cedemos la palabra. Bueno, voy a preferir hablar de pie
No sé si alejarme un poco, si no se oye, me dicen. Bueno, muchas gracias por estar aquí en un viernes por la tarde con las Navidades tan próximas y ya tiempo de fiestas y celebraciones navideñas. Muchas gracias por la invitación a la dirección del Ateneo y al decano de la Facultad de Derecho por darme la oportunidad de participar en un día tan especial y en un año tan simbólico. 50 años. Vale. 50 años del fin del régimen político que mantuvo a este país sin libertades, 50 años del inicio del camino que condujo a la Constitución y con ella a una forma de vida diferente para españoles y españolas. Una Constitución en plena madurez que cumple 57 años. En estos años ha convivido con ideologías y generaciones distintas. El Tribunal Constitucional dijo bien en una de sus primeras sentencias que el marco de coincidencias de la Constitución es suficientemente amplio para que en ella quepan opciones políticas de muy diverso signo. Si bien diversas voces señalan hoy que es ya momento de afrontar como poco algunos retoques que le aporten luminosidad, una apariencia más juvenil, que conecte mejor con una España que ha ido cambiando con los tiempos, como no podía ser de otra manera. Bien, los tiempos, los intereses y las estrategias políticas hacen muy complejo algún acuerdo para modificar aspectos sustanciales de nuestra Carta Magna, pero en cualquier caso es posible establecer marcos interpretativos coherentes con algunos de los problemas que nos plantean las circunstancias actuales como el que hoy nos ocupa. Bien, a pesar de que la palabra enemigos aparece en el título de esta charla, de lo que yo quiero hablar es de una de las grandes amigas de la Constitución y de la democracia, de una amiga íntima, de una compañera inseparable, sin la cual no es posible un sistema democrático. Voy a tratar de la libertad de expresión y alertar sobre algunas de las amenazas, los silencios y las mentiras. Y lo haré desde la perspectiva de la filosofía del derecho, por si decepciono a alguien, y no como constitucionalista. Esto significa que lo haré desde una reflexión teórica que pueda orientar alguna solución práctica. De acuerdo con Kant, cuando escribió sobre el tópico, tal vez esto sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica. Cuando la teoría sirve de poco, lo más probable es que no se deba a un exceso de teoría, sino precisamente a una falta de la misma. Empecemos por el silencio. La palabra hablada o escrita es la gran protagonista de la libertad de expresión, pero hay lenguaje tanto en la palabra como en el silencio. Un silencio que ha sido tratado sobre todo dentro de los límites de la palabra, casi como un apéndice. El silencio sería la palabra que no se articula, la que no se dice, la que no se oye, aquel vacío que sucede o precede a la palabra. Una pausa antes o después de decir, una ausencia. Si pronuncias mi nombre, desaparezco, dijo el silencio. Esa ausencia de sonoridad es también una forma de expresión que merece nuestra atención, porque en los silencios lo no dicho puede tener algo que decir. De acuerdo con Heidegger, guardar silencio es decir, ya que en ninguna lengua lo expresado en el lenguaje es lo dicho. Porque callar es algo que de modo auténtico se hace en el hablar y solo puede hacerse en el hablar. El silencio, decía Sartre, es un momento del lenguaje. Callarse no es quedarse mudo. Callarse es negarse o no poder hablar. Es decir, es hablar todavía. El silencio habla y es capaz de articular y manifestar el pensamiento. No es entonces ausencia, sino presencia. Es un vacío sonoro, pero paradójicamente puede ser muy ruidoso porque puede decir muchas cosas. No hablar puede ser tan expresivo como decir. El silencio puede ser muy elocuente. El silencio comunica, expresa, habla. Ahora bien, si complejo es atribuir sentido a la palabra, más lo es atribuírselo al silencio. El silencio puede ser prudencia, reflexión, respeto, necesidad, imposibilidad, censura, huida, cobardía, insolencia, conspiración, desconfianza, temor. Puede representar una forma de defensa, incluso de resistencia, pero también una forma de poder. Puede ser una ventana que se abre a otras alternativas frente a lo dicho, a transformar ciertas situaciones consolidadas y apoyadas por palabras. Retirar la palabra es retirar el apoyo, es retirar la confianza. Pero también puede ser un muro que sirva para refrendar lo ya dicho y dificulte o imposibilite otros pensamientos, ideas o acciones.
Steiner nos propone una reflexión sobre un silencio elegido voluntariamente ante la ausencia de palabras para expresar los horrores de la humanidad. El silencio es entonces denuncia ante la impotencia de la palabra. Cuando las palabras desbordan brutalidad y mentira, nada resuena tanto como el silencio. Cuando se cancela toda posibilidad de denuncia, que calle el poeta. Un silencio que es lenguaje en un escenario que se ha quedado mudo. Quevedo escribió que el sentimiento tiene voz en el silencio. En el gran silencio se nos dice que solo en completo silencio se comienza a escuchar, o solo cuando el lenguaje se detiene se comienza a ver. Un silencio reflexivo, constructivo, un silencio respetuoso. Podemos guardar un minuto de silencio por quienes sufren las consecuencias de los excesos de la palabra. Pero sería, y vuelvo a Steiner, un silencio doble, clamoroso y desesperado por el recuerdo de la palabra. Y una advertencia: cuidado, que el lenguaje se venga de quienes lo mutilan. Porque el silencio es también olvido, esa aceptación acrítica de la palabra ya pronunciada. La distribución de los espacios, los sujetos y los contenidos del habla pueden convertirse en una estrategia de poder, de dominio e incluso de violencia de quienes pueden hacer uso de la palabra. Por el contrario, coloca en una situación de ausencia, vacío y resistencia a quienes, privados de la palabra, no pueden nombrar y tal vez ni siquiera ser nombrados. A quien se le concede el derecho, el privilegio de la palabra, se hace visible, mientras se propicia la invisibilidad y el olvido de quienes no pueden decir. Algo así han sentido durante siglos las mujeres. Pero como bien escribió Nélida Piñón, la historia no se encuentra solo en lo expresado por la memoria elocuente y arbitraria de los hombres, también está en las vivencias atesoradas y los sentimientos celosamente guardados por quienes durante siglos se vieron obligadas a ejercer el oficio de mironas. Hay una historia en los libros que a las mujeres no les dejaron escribir, en sus silencios. Con Derrida advertimos que hay que encontrar un lugar y un momento apropiado para la experiencia del silencio, porque no decir evita la oportunidad a la dialéctica y nos puede convertir en cómplices, testigos o aliados de quienes hablando han dejado su huella. Al respecto, Martin Luther King dijo que cuando reflexionemos sobre el siglo XX no nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. El silencio, como la palabra, puede unir o desunir, construir o destruir, y cuando de una u otra manera es impuesto, nos puede hacer pasar de la conjura del peligroso juego de la retórica a la retórica peligrosa e incluso suicida del silencio. Frente a la libertad de hablar o de permanecer en silencio, la censura hace del silencio una imposición, convirtiéndose en la mayor enemiga de la libertad de expresión. Coetzee señala que la censura es como vivir en la intimidad con alguien que no te quiere, que insiste en imponerte tu presencia, que te desaprueba. El censor es como un invasor patógeno que sueña con establecer una rutina cotidiana de identificación y castigo al disidente, hasta que la necesidad de guardar silencio se grave en la ciudadanía y los individuos terminen vigilándose entre ellos y a sí mismos. El sueño del censor es la pesadilla de la democracia. Silencios impuestos que pueden manifestarse de múltiples formas en todo un universo representado por los tabúes, los eufemismos, lo implícito, lo no expresado, lo que se da por descontado, lo que no interesa al mercado, ni siquiera al mercado de las ideas, el hablar para no decir, lo políticamente incorrecto, o incluso a veces en el ruido ensordecedor, en la censura también del silencio, la imposición de la palabra que no se quiere decir, en los silencios institucionalmente determinados o los determinados por el grupo social. Esa suerte, dijo Cercas, de totalitarismo soft, que tiene que ver con la ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la disidencia, y que hoy se deja sentir en la llamada neocensura difusa, en los filtros burbuja, en algunas políticas de moderación de contenidos en la red o en la cultura de la cancelación en el mundo artístico. Cuidado, que el lenguaje se venga de quienes lo mutilan. Frente al poder de la palabra, la espiral del silencio, convenientemente guardada y reforzada por la censura, sea expresa o soft, pretende o sugiere un comportamiento humano de conformidad,
Los silencios entonces nos roban las palabras y aniquilan la discrepancia. Qué difícil ante determinadas palabras no caer en la tentación de ser censores, especialmente cuando el odio, la intolerancia y la discriminación se instalan en un lenguaje de desprecio al otro. Sería conveniente recordar con Popper que todo saber es conjetural y que necesitamos de los otros para el descubrimiento y corrección de errores, de los suyos y de los nuestros. Ser consciente de ello puede ayudarnos a no caer en la tentación de ser censores, aunque sepamos efectivamente que un bello lenguaje puede mentir, que el lenguaje del opresor puede tener un bello sonido y que no siempre el lenguaje puede servirnos para depurar lo verdadero de lo falso. Judith Butler señala que decidir qué lenguajes forman parte de lo decible o lo indecible, qué lenguaje es protegido y cuál penalizado, intensificar el discurso sobre la continuidad de la palabra en la acción, restringir el habla, determinar qué palabra es libre y cuál censurable, juzgar, condenar el lenguaje es muchas veces reproducir ese mismo lenguaje, la ocasión para producir nuevos actos de habla que hieren. Cuidado, que el lenguaje puede vengarse de quienes pretenden mutilarlo. Tengamos en cuenta que la palabra dada ni necesariamente ha de ir seguida de acción ni de aceptación, que siempre existe la posibilidad de palabra contraria. Cuidado con la limitación de la palabra, no vayamos a concluir que toda palabra despreciativa incluso equivale a provocar y sufrir un daño, que es mejor callar voces imponiendo silencios que rebatirla con otras palabras. Y ojo también, cuando detrás de aquellas limitaciones, más que un grupo vulnerable, hay un grupo en posición dominante intentando realizar el sueño del censor. La abominable historia de los silencios impuestos o autoimpuestos no es el mejor ejemplo de luchar contra aquellas palabras. Por el contrario, la palabra puede ser curativa, puede tener un poder liberador, permite dar visibilidad a experiencias ocultas y desbloquear conciencias. En cualquier caso, no parece muy oportuno que en un Estado democrático se concentren más esfuerzos en silenciar que en promocionar la palabra, en aumentar su presencia significativa. Parafraseando a Kafka en El canto de las sirenas, hay algo más terrible que su canto, o su cante, según lo miremos, su silencio, porque es posible imaginar que alguien se salve de su canto, pero no de su silencio. Hemos de ser conscientes, no obstante, y valorar que en un contexto de palabras los silencios pueden ser muy elocuentes y que no debemos dejar de preguntarnos cuándo y por qué callarnos. Un ejercicio de prudencia y de respeto, de actitud ética más que jurídica. Se fai il mio nome non ci sono più. Si pronuncias mi nombre, desaparezco, dijo el silencio. Es una de las adivinanzas que Roberto Benigni inmortalizó en La vida es bella. En dos momentos de la película aparece aquel acertijo que marca la relación entre Guido y el doctor Lissing. El médico alemán se despide de Guido con esta adivinanza en el vestíbulo del Gran Hotel, cuando ambos se reconocían y se relacionaban como seres humanos que compartían una afición pese a sus diferencias. En la segunda ocasión, sus distintas posiciones son muestras evidentes de la gran tragedia del siglo XX. Guido es prisionero en el campo de concentración donde el doctor, capitán de las SS, presta sus servicios. No hay tiempo que perder. Guido se debate entre la vida y la muerte en manos del doctor. Con el acertijo pretende que le recuerde como ser humano, quien le servía la cena en el Gran Hotel y con quien descifraba las adivinanzas. El silencio como respuesta al acertijo sería entonces un símbolo de esperanza. El doctor le reconoce, pero su objetivo no va a ser rescatarle, sino pedirle ayuda para resolver una última adivinanza. Guido, sorprendido, calla. Su silencio es ahora de derrota frente a la miseria humana de quien es silente respecto a los horrores de lo inhumano. Un silencio que no hizo ni hará desaparecer nada de lo acontecido, porque aquel silencio ha dejado una huella imborrable. Habrá que buscar otra respuesta al acertijo. Hay que romper el silencio como lo hizo el pequeño Josué, quien después de callar para salvar la vida alzará la voz. Es vero, es verdad. En este grito y no en el silencio advertimos la esperanza del futuro. ¿Pero era vero? ¿Era verdad?
Guido había mentido a su hijo a fin de hacerle soportable la convivencia con el horror. Una mentira protectora dirigida a quien, a juicio de su padre, no está preparado para enfrentarse a la crueldad de la verdad. La cuestión ahora es reflexionar si desde nuestra mayoría de edad, cómo afecta la mentira a la ciudadanía, a la libertad de expresión, a la formación de la opinión pública y al buen funcionamiento del sistema democrático. ¿Es la mentira una clara enemiga de la libertad de expresión? Antes de demonizar la mentira o de hacer de la verdad un referente de la libertad de expresión, hemos de plantearnos si hay una única verdad y, si la hubiera, si hay una exigencia jurídica de decir verdad o un derecho a la verdad, o en qué medida la mentira es susceptible de ser perseguida e incluso si puede existir un derecho a mentir, como nos ha dicho Pilar. Puede existir. El tema de la verdad como un deber en el terreno ético, político y jurídico es uno de los clásicos de la historia del pensamiento. Una muestra de ello es el debate que la cuestión suscitó entre Kant y Constant. Kant consideraba la veracidad, la verdad subjetiva, como un deber incondicional en tanto ley universal. La verdad es una obligación para consigo mismo y los demás. Por el contrario, la mentira es un mal en sí misma, intencionada, siempre causa un perjuicio, bien a alguien en concreto o a la humanidad en general. En consecuencia, para Kant, decir la verdad y no mentir es mandato de la razón que no puede ser limitada por la conveniencia o el interés. Condorcet coincide con Kant en la idea de que no es conveniente engañar al pueblo y añade que los mecanismos más eficaces para que la verdad prevalezca son la libertad de expresión y la educación. Una posición distinta, sin embargo, es la que mantenía Constant, para quien la verdad, como un deber incondicional, podía llegar a destruir la sociedad. Más allá de si hay o no un deber de decir verdad, o si de tal deber es incondicional, si pertenece al ámbito de la moral o del derecho, está la cuestión de si existe una única verdad y la posibilidad de conocerla. La historia es un cementerio de viejas verdades. Por ello, se ha señalado que la verdad universal y válida para todo tiempo y lugar es un ideal. La verdad pertenece al mundo de las ideas en Platón, y para Habermas lo verdadero es aquello que puede ser racionalmente aceptado y resistir todos los intentos de refutación bajo condiciones ideales. Pero si la verdad solo puede florecer bajo presupuestos y condiciones ideales, difícilmente puede ser una meta real alcanzable. Todo lo más podremos aproximarnos a ella de forma más o menos certera según el tipo de verdad. Porque partimos de que no hay verdad, sino verdades. Hay verdades factuales, verdades científicas, verdades judiciales, verdades morales, verdades políticas, no todas igual de accesibles y robustas, algunas de ellas muy frágiles. Entre las verdades frágiles y tratando de los amigos y los enemigos de la libertad de expresión, nos interesa especialmente el uso político de la verdad, o más bien el uso político de la mentira. El papel de la verdad y la mentira en política ha transitado a lo largo de toda la historia. Pensando en la dificultad de tratar con la verdad, Platón en la República situaba en su ciudad ideal al frente del poder al gobernante filósofo. Solo los más sabios, quienes acceden al mundo de las ideas, pueden llegar a conocer la verdad, un conocimiento al alcance de muy pocos y que por lo tanto implica una concepción de gobierno elitista. Si pasamos de la autoritas, del conocimiento, a la potestas de la práctica del poder, la verdad como aspiración a ser única, absoluta, dogmática e inflexible, discurriría por los parajes del totalitarismo. La verdad sería la máxima expresión de poder propia de quien tiene el privilegio de imponer su punto de vista a los demás. De ahí que los sistemas autoritarios estén obsesionados con la verdad oficial. Recordemos el Ministerio de la Verdad en la obra de Orwell. Sin embargo, en un sistema democrático resulta problemático sostener una concepción de verdad absoluta. Las posibles verdades penetran en la esfera pública no solo a través de los gobiernos, también de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de cualquier ciudadano o ciudadana. Las decisiones en democracia no han de responder necesariamente a una verdad objetiva y universal, sino a una verdad acordada en un proceso reglado a tal fin.
Por ello, en un sistema democrático, las verdades no se presentan como inmutables, sino que están abiertas al cambio. La democracia se desenvuelve así mejor entre verdades relativas y convencionales, entre verdades provisionales, temporales, fluidas, flexibles. Incluso hay quien sostiene que entre verdades maleables y útiles, alternativas e interesadas, creativas, efectivas y afectivas. En palabras de Bátimo, la democracia implica la despedida de la verdad, un adiós a la verdad. En cualquier caso, la experiencia de la verdad desde el punto de vista político está vinculado al poder como la vivencia de la mentira. Ya Platón puso de manifiesto, pese a que su gobernante filósofo podía conocer la verdad, lo rentable que a un gobernante le resultaría hacer creer a los gobernados que el hombre justo es feliz y el injusto es infeliz, aunque sea mentira. Maquiavelo en El Príncipe señala la importancia que tiene para el gobernante saber disimular y fingir. Max Weber apela en la política a una ética de la responsabilidad no necesariamente coincidente con la ética de la convicción, y en este sentido la mentira podría estar justificada. Hannah Arendt escribió que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien y que no es frecuente incluir la verdad entre las virtudes políticas. Lo cierto es que la política ha sido históricamente un terreno fértil para la mentira en cualquiera de sus formas. La propaganda tiene un uso político. Las promesas políticas se incumplen, las encuestas se cocinan, los resultados se maquillan, con el consiguiente retorcimiento de la verdad estadística. El lenguaje político es básicamente un lenguaje emocional, dirigido a grandes masas de población con grados distintos de conocimiento de la realidad. Los apegos grupales y las afinidades políticas son más afectivos que cognitivos. Uno de los medios comunes que utiliza el político para tratar de convencer a su auditorio es el meeting, poco apto para la argumentación racional, con las emociones como protagonistas, proclive a las exageraciones y entre cuyos objetivos no está encontrar alguna verdad. En definitiva, ni a la política ni al político le resultan ajenos un mundo de mentiras, medio verdades, hoy de posverdades. Ahora bien, si la imposición de una verdad absoluta ha podido ser considerada como una amenaza para la democracia, no es menos imprudente prescindir completamente de verdad alguna. Al respecto, Foucault escribió que nada es más peligroso que un régimen político que pretende imponer la verdad y nada es más inconsistente que un régimen político indiferente a la verdad. Por su parte, Hannah Arendt advierte que el súbdito ideal de la dominación totalitaria no es el nazi o el comunista convencido, sino las personas para quien ya no existe distinción entre hecho y ficción, ni entre verdadero y falso. En democracia, las verdades, aun siendo convencionales, no deben prescindir de la necesaria base fáctica. La mentira trata de modificar la realidad sobre la que se debe construir socialmente el debate. Esto no es algo novedoso, pero sí que cuenta con algunas peculiaridades propias de la sociedad digital. La enorme cantidad de comunicación que circula por la red, el ritmo vertiginoso de su difusión, sin tiempo para comprobación, para el análisis, la reflexión y la crítica, o el papel de la ciudadanía como creadora de opinión unida al político y al profesional de la comunicación. En este contexto se han tratado las noticias falsas como de una epidemia o una infodemia, con la advertencia de la implantación en nuestras sociedades de una cultura de lo falso. Esta pretendida cultura se sustentaría en la pérdida del valor de la verdad y la prioridad de lo emocional sobre lo racional como una forma de aproximarse a la comunicación, transmitirla, recibirla y asimilarla. En la posverdad. La posverdad alude en realidad a una mentira objetivamente constatable, pero que emocionalmente se acepta como si fuera verdad, o más bien con indiferencia a que sea o no sea verdad. Los maestros de la posverdad encuentran en la red un instrumento eficaz para practicar la demagogia, que no es sino una degeneración de la democracia, haciendo circular a gran velocidad comunicación falsa, realidades a la carta, cargadas de contenidos emocionales que generan un gran impacto y un efecto perturbador en la formación de la opinión pública. Trata de hacer primar lo viral sobre lo veraz.
haciendo cada vez más difícil distinguir entre opinión pública y publicada el rumor de la información, la verdad de la mentira. Una versión posmoderna de la propaganda. El abandono del sostén de lo factual, lo sólido y lo tangible tienen consecuencias diversas y perjudiciales. La falta de confianza en los medios de comunicación y en las instituciones. Los mensajes se simplifican, las ideas se polarizan, se desacredita la ciencia, se expande el negacionismo y las teorías de la conspiración. La escenificación continua de situaciones como excepcionales, urgentes y dramáticas agitan el populismo. La palabra pierde una gran parte de su valor para debatir y llegar a acuerdos. La racionalidad está dispuesta a ceder todo el espacio posible a lo emocional, en consonancia con una ciudadanía que, confusa en nuestras inseguridades, solo nos queda ya confiar en los nuestros. Y a veces parece que estamos dispuestos a aceptar todo lo que venga de los afines en una especie de tribalismo moral que nos lleva a una adhesión casi incondicional de los discursos que funcionan como cajas de resonancia de nuestras propias ideas y que nos predisponen a disculpar cualquier mentira de nuestros afines si contribuyen a la derrota del adversario. El intento de convencer se va sustituyendo por el ánimo de vencer. La verdad se vuelve así algo secundario, irrelevante. La mentira puede usarse de forma indiscriminada, incluso cuando proviene de colectivos que antes hacían de la verdad su mérito profesional. A veces se percibe que se compite no ya por alcanzar la verdad, sino por a ver quién logra el monopolio de la mentira, a ver a quién le penaliza menos. Así las cosas, la posverdad no se refiere a algo que viene después de la verdad, sino a una verdad que ha perdido su valor. De ahí que la verdad ha sido calificada como una decepcionante transparencia de la mentira. Mentir ha dejado de ser reprobable, la mentira se cubre de impunidad. La posverdad, en palabras de Victoria Camps, es la peor versión de la sofística clásica, que apoyada en la era de la posmodernidad, del pensamiento débil, de la sociedad líquida y de la sociedad del cansancio, se despreocupa de buscar la verdad. Lo determinante, por lo tanto, no es ya que se trate de engañar o de falsear la realidad, sino la pretensión de deslegitimar la verdad, o lo que es lo mismo, legitimar la mentira, pervirtiendo así la calidad del debate público necesario para una correcta formación de la opinión pública, base de la democracia y sus libertades. Por eso, hemos de considerar a la verdad como uno de los bienes comunes a preservar y fomentar en la sociedad actual. Ahora bien, y una advertencia, intentar proteger la verdad no significa una intervención sobre los discursos que pueda incurrir en una limitación de la libertad de expresión que produzca más perjuicios que beneficios a la democracia. Siempre es preciso ser cauteloso, riguroso y exigente con cualquier límite sobre el uso de la palabra para no dificultar una comunicación abierta y plural, imprescindible para un sistema democrático sano. En esta línea, nuestro Tribunal Constitucional señaló ya hace mucho tiempo que las diversas versiones, interpretaciones y errores en la comunicación son inevitables en un debate público y de exigirse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de seguridad jurídica sería el silencio, que, como ya hemos visto, puede convertirse también en un enemigo de la libertad de expresión. Siempre será una mejor alternativa y más respetuoso con las libertades, en lugar de intentar silenciar, facilitar diversos discursos veraces, plurales, abiertos al público y más si sobre el silencio puede planear la sombra de la censura. Ante las dificultades de salvaguardar la verdad en todos sus extremos, nuestro ordenamiento jurídico no protege la verdad en la comunicación, sino la veracidad. La veracidad no es sinónimo de verdad, no equivale a una realidad incontrovertible de los hechos, ni a una exigencia total de rigor y exactitud en la comunicación, ni está dirigida a producir la concordancia con la verdad material o objetiva de los hechos narrados, sino a la transmisión de una comunicación rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. La veracidad, en definitiva, implica una actitud positiva hacia la verdad,
lo que supone el reconocimiento de su valor. Podrán gozar de protección comunicaciones erróneas, comunicaciones no probadas o incompletas, pero no cuando se actúe con menosprecio a la veracidad o a la falsedad de lo comunicado. Aquellas que se difunden con conocimiento de que no se corresponde con los hechos acaecidos y que esconden una finalidad ajena a la mera comunicación. Tampoco contarán con la protección constitucional las realizadas con un comportamiento negligente e irresponsable, transmitiendo como hechos verdaderos simples rumores, invenciones o insinuaciones carentes de toda constatación fáctica. La verdad es escurridiza, a veces provisional y frágil, sufre cuando se la somete a condiciones desfavorables como las actuales. No son muchos quienes encuentran incentivos en promocionar la verdad. Los partidos políticos están más interesados en el poder que en la verdad. Los activistas en alcanzar sus objetivos, aunque haya que sacrificar alguna verdad. La ciudadanía más entusiasmada en que gobiernen sus afines ideológicos, aunque cometan algún pecadillo de mentir. Los medios de comunicación y académicos somos vulnerables a los sesgos ideológicos que pueden comprometer las exigencias de verdad. Algunas instituciones regidas por principios de imparcialidad son permeables a influencias, a presuntas lealtades y afinidades ideológicas con los gobiernos o con las oposiciones de turno. Pero la fragilidad no merma su importancia, la pérdida del valor de la verdad cercena la libertad de pensamiento y expresión, y especialmente el derecho a una información, por ende, un debate público de calidad y a la formación de la opinión pública. Las nuevas tecnologías en ocasiones pueden incluso hacer más difícil detectar la verdad y la mentira, pero como bien señaló Heidegger en relación a este asunto, donde está el peligro, crece también la salvación, al menos mientras queramos salvarnos. Cuidemos la libertad e intentemos salvar la verdad, apostando por la verdad factual, científica e histórica. Protejamos la veracidad sobre los hechos y admitamos el debate sobre sus interpretaciones y cómo enfrentar aquellas verdades. Si bien la verdad política no ha de coincidir necesariamente con la verdad factual, no debe tampoco estar desvinculada de ella. La verdad ha de conservar su valor orientativo, un reconocimiento de su valor positivo. Seamos exigentes al menos con la veracidad, con la sinceridad y con el esfuerzo por alcanzar la verdad, aunque no haya correspondencia absoluta con la realidad. Empezamos con la libertad de expresión y sus enemigos, el silencio y la mentira. Terminamos con sus amigos, la palabra y la veracidad, el compromiso y la honestidad con nuestro sistema democrático, con nuestra Constitución y con los derechos de todos y de todas. Muchas gracias. Menudo regalo, de verdad, ¿eh? Tema para reflexión, pero bueno, a ver si nos pasa Olga Sánchez el texto, porque hay que leerlo varias veces. Impresionante, impresionante. Bueno, ahora como siempre es habitual, abrimos un turno para el coloquio. El que quiera, por favor, intervenir, preguntar, que levante la mano y vamos dando paso. ¿Abro el fuego? Si no, abro el fuego. Bien, pues abro el fuego. Digo, en esta última parte, en cuanto que te has centrado en la Constitución, la democracia, la libertad de expresión, la aceptación del engaño, ¿no? Como realidad que nos lleva a la posverdad. Yo quería que, es decir, esto tiene un presupuesto casi básico porque hay que es el autoengaño del ciudadano.
Es decir, no realmente eh, casi una elección del ciudadano porque si uno habla o discute o analiza cualquiera de los hechos que pasan y que realmente luego se demuestran no ciertos, vemos que la sociedad no tiene ningún tipo de respuesta porque todos damos por hecho que nos van a engañar. Has mencionado una película y yo menciono otra. Muchas veces parece que estamos en el show de Truman, que es, conociendo además que todo lo que ocurre es falso. Entonces, ¿a qué se debe ese autoengaño que todos, digamos, manifestamos? Es el reflejo de esa pérdida de valor de la verdad, lo más llamativo, ¿no? En estos momentos, o con lo que tendríamos que ser más cuidadosos y más exigentes, no ya es que se mienta en política, que en política se ha mentido siempre, más o menos, sino que no tenga ningún precio, que no tenga ningún coste. Y no tiene ese momento de confusionismo, de polarización, pues estamos dispuestos sí a perdonarlo porque pensamos, oye, los demás también nos van a mentir, pues al menos que sean nuestros afines. Esa idea de ese tribalismo moral, de estar con los nuestros, a pesar de todo. Y pues una de las cosas que resulta también tremendo en esta época es que el periodismo, que siempre ha hecho de la verdad su mérito profesional, ha dejado de ser un mérito profesional en algunos periodistas. Yo ya no sé, me resistiría al menos a calificar o algunos de pseudomedios o esto, porque normalmente también estas calificaciones dependen de cuál sea el perfil ideológico de quien lo califica, ¿no? Y entonces según eso se pueden calificar unos u otros. Desde luego que hay prensa más seria que otra, eso desde luego, pero ante esa confusión de no saber a dónde acudir o de acudir a tanto, pues o acudir a tanto y no tienes idea de qué puede ser verdad o qué no puede ser verdad, dices, bueno, pues lo paso porque me van a engañar los otros también. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones más preocupantes, que la verdad ha perdido su valor. Por eso digo yo que la posverdad no es algo que viene después de la verdad, sino una situación en la que la verdad ha perdido su valor. Y que a veces el problema es, la cuestión está, ¿a quién le penaliza menos la mentir? No ya a quién le penaliza, a quién le penaliza, sino a quién le penaliza menos, ¿no? Y es una situación política que estamos viviendo continuamente. Pero es que según un medio de comunicación u otro, las noticias tienen una cara u otra. ¿Y de quién nos fiamos, no? Yo sobre todo digo, quería que, es decir, a ver si podrías desarrollar, que has mencionado a Hannah Arendt, que con relación a estos temas de verdad, dice que, a mí es que es un tema que me apasiona mucho, el tema de la verdad. Entonces, se, viene a decir incluso que es una forma de libertad, es decir, que es una elección. La verdad. La mentira. La La mentira. mentira, la mentira. La mentira es una forma es una elección, luego es una manifestación de la libertad. Sí, pero también dice, Porque ojo con el peligro de que cuando el ciudadano no distingue, le da igual lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es realidad o lo que es ficción, es una situación en la que tiene su germen el totalitarismo, está ahí. Ella dice, no es en los orígenes del totalitarismo, dice, lo más peligroso no es el nazi convencido, sino todo aquel para quien la verdad o la mentira, la ficción o la realidad ya ha dejado de tener relevancia, que no distingue. Y entonces le van a decir lo que quieran y lo va a aceptar como quiera, como quieran nosotros. bueno, yo mientras yo allí, sí. He entendido que no hay verdad, que hay verdades. Yo pienso que hay verdad y tiene que haberla. Debía haberla. Que haya verdades, pues, políticas, sociales,
verdades académicas, verdades científicas. Bueno, la verdad científica no existe, está constantemente cambiando, porque lo que hace 7, 8 años pensábamos, ahora ya no se piensa lo mismo. Pero sigo pensando que la verdad existe, y existe como verdad única. Sí. Bien, la verdad científica que tomamos como una verdad en un momento determinado que no, sin objeto de discusión, efectivamente, con el tiempo las verdades científicas cambian, ¿no? Nuevos descubrimientos hacen que esa idea cambie. Esa es la idea. La verdad judicial es una verdad que se da por probada, pero no necesariamente coincide con la realidad, con lo verdad de que ha ocurrido. Por lo tanto, ahí también es un tipo de verdad que asumimos una vez que se ha producido un resultado o una decisión judicial. Esta es la verdad judicial, pero eso no significa que sea lo que realmente ha ocurrido. Existe una verdad fáctica, por eso yo digo que no tiene que ser ajena a la verdad fáctica. Ahora bien, la política lo que debe hacer es interpretar, pero sobre la base de los hechos. Efectivamente, no obstante, claro, la verdad fáctica también, a ver quién la determina. Porque la verdad fáctica, cuando alguien no ha presenciado directamente algo, incluso los ojos con los que se miran determinados hechos, pueden llevar a relatar una verdad de forma diferente. Esos matices, esas variabilidades de la verdad, no significa que no deban ser un sustento, que no sean un sustento para la construcción de otras verdades, como pensemos en la verdad política o en la verdad judicial. Es decir, que un juez no haya visto nunca los hechos que han acaecido y que se haga una composición de lo que ha pasado en relación a los relatos, ¿no? Y los medios de prueba pertinentes, no significa que vaya a declarar como verdad, como hechos probados, algo que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido, pero desde luego que pueden tener matices, ¿no? Y que la verdad probada no va a ser necesariamente coincidente con lo que allí ha sucedido. A eso me refiero, lo que no quiere decir que no tenga importancia y que no sea muy importante, sobre todo, el no mentir conociendo o sabiendo realmente que estás mintiendo, que lo que estás diciendo no tiene nada que ver con la realidad. Y por eso nuestro Tribunal Constitucional, nuestra Constitución, protege la información veraz, no la información verdadera. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para darle vueltas al silencio, a la verdad y a la mentira. Yo, bueno, voy a compartir un pensamiento así que me he quedado como colgada de él, ¿no? Yo creo que la verdad, sí que es verdad que, valga la redundancia, que es una búsqueda, ¿no? Que en un momento determinado una cosa te parece que eso es la verdad, que luego en tu búsqueda vas cambiando, vas modulando, o sea, me parece más flexible. Sin embargo, la mentira, yo creo que está claro, porque el que miente te está diciendo algo con una intención de engañar. Entonces, para mí, creo que casi como ciudadanos, lo importante es la identificación de esa mentira y realmente posicionarte ante ella, a la vez yendo a buscar la verdad. Pero también creo que esta búsqueda de la verdad y esta flexibilidad que tiene la verdad nos da, y ahora voy a hablar también en primera persona, ¿no? Da miedo porque te deja a veces muy desnuda. Por eso a veces te buscan las afinidades, y entonces cuando buscas afinidades y ya estás en un grupo,
modificar lo que otro dice por miedo a que aparezcan grietas en esas afinidades da miedo. Entonces yo creo que la búsqueda de la verdad es una gran valentía y la denuncia de la mentira yo creo que es un compromiso ineludible. Bueno, la verdad es que yo creo que es una reflexión muy, muy oportuna y coincides con Kant también, ¿no? Kant hablaba de la verdad, que es un bien en sí mismo, pero bueno, en realidad decía de la veracidad, la verdad subjetiva, es decir, lo que tú consideras verdad. En la mentira, el elemento, y cuando el Tribunal Constitucional habla también de la protección de la veracidad y no de la verdad, la intencionalidad está ahí. O sea, quien miente realmente no se equivoca. Quien miente tiene intención de mentir, ¿no? Y la intencionalidad define la mentira. Y luego, efectivamente, las afinidades políticas, las afinidades ideológicas son muy emotivas. Son muy emotivas. Entonces, enfrentarse racionalmente, ¿no?, a la contraposición de ideas, pero bueno, puede haber también un debate sobre ellas, ¿no? Pero el enfrentamiento en la afinidad, que tiene un componente tremendo emocional, el enfrentamiento es muy difícil, sí. Sí, me parecen dos reflexiones muy oportunas. Buenas tardes. Quería hacerte un apunte que se me ocurre, condicionado, digamos, por mi área de especialización, que es el Parlamento, ¿no? Me daba cuenta que el Parlamento, que es el templo de la palabra, cuando existe unanimidad, se manifiesta a través del silencio. Tenemos diversas formas de votación, ¿no? La más habitual es la que expresa el sentido del voto a mano alzada. Hay formas de votación secreta a través de papeletas. Está la votación pública por llamamiento, que es la expresión más elocuente de la posición de cada uno, pero está la votación por asentimiento, que es cuando la propuesta no suscita ninguna oposición o rechazo y entonces la unanimidad se manifiesta a través del silencio. Me parecía que podía ser importante traerlo a colación. Sí, está muy bien. Claro, los significados del silencio pueden ser muy variados. Aquí tenemos una manifestación del silencio que sí, el silencio también, quien calla ni afirma ni niega, en otros ámbitos, ¿no? Quien calla otorga, en este caso quien calla otorga, ¿no? Pensemos en derecho administrativo, el silencio positivo, el silencio negativo cuando la administración no contesta. O sea, las manifestaciones del silencio en el ámbito jurídico y en el ámbito de la realidad puede tener múltiples significados, y ese es uno de ellos. La aquiescencia internacional, ¿no? Cuando alguien somete a presión a algún deber internacional y el otro no dice nada, ¿no? O sea que sí, tiene muchas manifestaciones. Es verdad, también en los consejos de departamento y en la junta de facultad, ¿no? Si nadie no dice nada, si alguien no dice algo, aprobamos por asentimiento. Gracias, Luis. Sí, yo solamente hacer un comentario sobre la verdad científica. Esto sí que alguien ha hablado por ahí de la verdad científica. La verdad científica sí existe. Quiero decir, lo que hay es paradigmas científicos. Entonces hay paradigmas científicos como la física de Newton, que explica algunas cosas y otras cosas no las explica. Luego viene la física de Einstein y explica más cosas, y el conocimiento está constantemente creciendo. Pero el conocimiento científico existe, y existe una verdad científica, aunque a lo mejor no sea completa. Y esto sí que me parece importante ponerlo de manifiesto, porque en esta relativización de la verdad, ya cuando llegamos incluso a oponernos a la ciencia, ya tenemos un problema yo creo que muy grave, ¿no? Y se ven los movimientos antivacunas o la gente que niega el cambio climático. Entonces, claro, el pensamiento posmoderno fue muy crítico con el conocimiento
y además pensaba que esa crítica al conocimiento iba a ejercer una función de liberación. Pero paradójicamente, esa crítica posmoderna a la verdad, ¿no? Resulta que ha sido utilizado por movimientos que no son movimientos de liberación, sino que son todo lo contrario, movimientos, digamos, reaccionarios. Entonces, por eso yo, cuando se critica la ciencia o se critica el conocimiento, yo creo que hay que reaccionar ante eso. Una cosa es que el conocimiento no sea perfecto y otra cosa es que el conocimiento no avance y pueda establecer verdades científicas que son evidentes, ¿no? Sí, sí. La historia, las verdades científicas, ¿no? Mientras no haya otra verdad científica que las tumbe, que debe de ser un asidero que debemos de tener siempre presente, porque si no ya efectivamente el negacionismo científico yo creo que ya nos acarrea consecuencias realmente, ¿no? Las teorías de la conspiración nos acarrea consecuencias, pero bueno, las verdades científicas, algunas han dejado de ser verdades también. El conocimiento avanza, hay pruebas mejores, ¿no? Pensemos en todo el avance de la genética. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, dos cosas. Una, esto de la verdad científica. Pues claro, pero has mencionado a Karl Popper. Por ejemplo, Karl Popper habla de tenemos que ceñirnos a una verdad para avanzar en la ciencia, pero esa verdad es falseable. Es decir, que se puede cambiar esa verdad después de demostrarla con los métodos adecuados para llegar a una verdad científica, pero que es modificable. Y luego, en cuanto a la verdad, quiero insistir en lo que decía mi compañera de asiento, en que a lo mejor la verdad no es muy definible muchas veces. A lo mejor también, pero sí que es contraria a la mentira, ¿no? Entonces, claro, es que son dos cosas, pero se puede identificar mejor la mentira que la verdad. Y lo que tiene que quedar claro es que debemos rechazar a nivel público y social la mentira, ¿no? Porque es perjudicial para la convivencia y para la justicia. Entonces, simplemente es eso, si es más identificable la mentira que la verdad, y luego, si identificamos la mentira, hay que rechazarla. Bueno, yo creo que el rechazo está claro, ¿no? El rechazo está claro. Si es más identificable, claro, si identificamos la mentira con la intencionalidad, como decía tu compañera, que yo creo que sí que es un elemento muy a tener en cuenta, al menos entre esa idea de verdad, veracidad y mentira, y por la protección de la comunicación en la veracidad, ¿no? Y no en la verdad, sino en la veracidad. Claro, la intencionalidad, si aquí hay algún penalista, es muy difícil de probar la intencionalidad. Entonces, es más fácil identificable la veracidad que la mentira. Probablemente sí, sea más identificable la mentira que la veracidad, pero yo me situaría más en la idea de la veracidad que en la idea de la verdad, porque sí que creo, como decía el Tribunal Constitucional, no en todos los casos, pero que si exigiéramos un rigor en la verdad, en una correspondencia exacta de los hechos con lo que se dice y que sea incontrovertible, pues la única seguridad jurídica sería el silencio, probablemente, ¿no? Tardes. Una idea que me ha pasado así, como me suele pasar a mí, a raíz de tanto lo que has dicho como de las intervenciones. Decías que se iba hacia el totalitarismo cuando se pasaba de si algo que decían era verdad o era mentira. He querido entender. Pero claro, en el mismo sentido, puedo pensar que no es que se pase, sino es que no se sepa identificar, con lo que acaban de decir de la identificación de la verdad o de la mentira. Estamos llegando a un punto en la sociedad que a raíz de pues redes sociales, medios de comunicación, influencers y demás, nos va llegando la misma información desde diferentes puntos de vista, en la que ya no es que pasemos
o no pasemos, sino que hay determinadas personas que no son capaces de identificar si la información que está llegando es verdadera, es mentira, es veraz o no lo es. Ya sea o por falta de criterio porque no quieren tener criterio, o ya sea por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial que está llegando a crear tales deepfakes que no sabes diferenciar una cosa de otra. Entonces, claro, la reflexión que digo, vale, o sea, si estamos diciendo que se puede llegar al totalitarismo ignorando o desinteresándonos si lo que nos dicen es verdad o no, de la misma manera, si no sabemos identificar ya una gran parte de la población si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira, se podría llegar también a esa teoría que nos habías comentado. Es un poco la reflexión. Sí, no, yo no creo que en esta situación estemos en camino de llegar al totalitarismo. Lo que yo precisamente hablaba del totalitarismo, bueno, he hablado en dos momentos. Uno de ellos en la concepción de una verdad como absoluta, indiscutible, esa verdad oficial, en el interés de la búsqueda de la verdad oficial, o que alguien desde el punto de vista elitista la ponga, ¿no? Nos establezca la verdad. Eso es lo que creo que es el totalitarismo. Eso es a lo que nos lleva el totalitarismo. Y luego la otra es cuando dejamos de dar importancia por completo a la verdad, ¿no? Porque si todo nos vale, basta con que alguien sea capaz de imponernos, ¿no? Que pueda vencer en esas comunicaciones, ¿no? Y que pueda conseguir, pues podría llegar ahí. Por eso el camino, ¿no? Para no llegar a estas situaciones tan dramáticas, digamos, es no perder de vista la importancia de la verdad, al menos de la veracidad, ¿no? O no de la mentira con esa intencionalidad. Buenas tardes, Olga. Enhorabuena por tu ponencia tan reflexiva como siempre. Yo quería hacer un apunte que no era lo inicialmente que había pensado decir, al hilo de la intervención de Luis y la tuya. En el ámbito del derecho tenemos una institución que son las presunciones. Las presunciones dan por ciertas determinadas circunstancias, en algunas ocasiones permiten prueba en contrario, pero en otras ya sabemos que no. Y eso pues, es muy particular a la hora, por ejemplo, pensando en mi ámbito, a la hora de aplicar determinados tributos, se dan por ciertas determinadas circunstancias y ahí no hay nada que hacer, pueden ser verdad o no, y esa es una realidad que impone el derecho con un objetivo claro, en este caso recaudatorio muchas veces, ¿no? Y la pregunta que te iba a hacer, un poco me ha pisado Dani. Claro, ya ha recordado el decano que eres una experta también en inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está cambiando la forma de acercarnos a la verdad y de conocer la verdad. Lo que no sé, y en cierto modo lo has respondido ya, es si nos va a cambiar también la forma de valorar la verdad o no. No sé qué opinas. Gracias. Claro, no, en este momento la idea de la posverdad es eso, lo que hemos cambiado realmente, hemos cambiado es la forma de valorar la verdad, es decir, que no la valoramos, o que la valoramos poco al menos, ¿no? Y la cuestión está en que tenemos que recuperar el valor de la verdad. Y yo creo que eso en un ejercicio de racionalidad, de un debate público más sano, de mejorar la información, ¿no? A ver, un poco aquí volvemos con Heidegger. Puede no facilitarlo nada, pero donde está el problema también puede estar la solución. Es decir, si las utilizamos bien, si se podrían utilizar bien y pueden ayudar. Ahora, si no se controlan, pues llegaremos a una situación más compleja. Bueno, los deepfakes es una de situaciones, ¿no?, de engaño que hay que estar alerta en continuo. Entonces, el control de eso es muy importante y eso no es nada fácil. Bueno, esto ya, ¿no? Ya sea el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea quiere liderar
un movimiento de control o de cierto control de las herramientas de inteligencia artificial, pero claro, se choca con los otros dos monstruos en inteligencia artificial, que son China y Estados Unidos, que por diversas razones no lo tienen controlado. Y entonces la innovación, la economía, estamos ahí en un momento delicado, porque efectivamente, si bien utilizadas son muy útiles, mal utilizadas, pues nos adaptaremos a ello de todas formas, ¿eh? Yo pienso, el otro día hablaba el cambio de forma de hacer los exámenes, los trabajos, pues nos vamos adaptando a ello, ¿no? Pero claro, de la misma manera tenemos la mayor comunicación, la mayor posibilidad de informarnos que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y las mayores posibilidades de confundirnos que hemos tenido hasta ahora. Pero la crítica que se hace ahora al Internet, a las redes sociales, no es nada novedosa. Si leéis Fuente Ovejuna, hay una discusión entre el abogado Leonilo y otro personaje que hablan sobre las bondades y maldades de la imprenta, y los argumentos que se utilizan son idénticos a los que utilizamos con Internet, en cómo perjudican a la comunicación, que la gente no sea capaz de comprenderlo, que la difusión de falsedades y atentados al honor y la intimidad, a la honra, ¿no? En aquel lenguaje, a la honra, se iban a multiplicar, que el acceso del conocimiento o de la información a gente que no está preparada, pues no pueden detectar lo que es verdadero o falso, el libelo, o sea, son idénticas. O sea que estas cosas no son nuevas, lo que van adquiriendo es cada vez mayor magnitud, ¿no? Pero no son nada nuevas, y eso es muy, muy curioso, ¿no? Que las mismas críticas a la imprenta en cuanto a la información y a la expresión son las que se hacen ahora a Internet. Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizado el acto, dándole las gracias a la profesora Olga Sánchez por esta magnífica conferencia, a la Facultad de Derecho y la figura de su decano, don Ángel Pelayo, y yo, parafraseando a la ponente de hoy: la cultura de lo falso nos lleva a una sociedad falta de confianza. Absolutamente. Entonces, si uno lee las Confesiones de Rousseau, el hecho que más determinó su vida fue con 7 años, cuando descubrió que existía la verdad y la mentira, cuando sus padres le preguntaron que se había roto un peine y él contestó que no, y no le creyeron. Está recogido en sus libros Confesiones, y a partir de ese momento le cambió la existencia, porque perdió la confianza en sus padres, porque diciendo la verdad pensaron que había mentido. Muchas gracias.